algo... Una prueba. Mira, una prueba. Sí, podría llamarse para prueba. Los incrédulos. Tal vez el eslabón, tal vez el acontecimiento que se esperaba para de una vez por todas, por lo menos, abrir la puerta grande a una existencia de algo desconocido. Fantástico. De inteligencia, de otra dimensión, no lo sabemos. Bien. Pero este caso de Maipú, ocurrido en 1998, destapa ahora, porque viene Sean Ryder, que es uno de los ufólogos más connotados del mundo, de History Channel, vino por el día exclusivamente, se baja del avión y se acerca a Maipú, desarrolla este tema, va a Colbún a hacer otras cositas y se va y dice, cuando le preguntan, ¿qué es lo que viste? ¿Qué es lo que piensas de este caso de 1998 llamado Los paracaidistas de Maipú? Dice, realmente lo de Lucas, la ciencia ficción, se ha hecho realidad. Por favor, acompáñenme en este recorrido a saber la verdad del enigmático caso de los paracaidistas de Maipú, y al regreso Alberto Urquiza da detalles inéditos porque él personalmente dirigió una investigación por esos años. Fantástico. Se habla, Rodrigo, de uno de los casos ovni más curiosos y más inexplicables de la historia, al menos reciente. ¿Es tan así este caso de Maipú? Yo diría que el caso, claro, es sumamente curioso. Nosotros creemos que no está explicado. Yo tengo por ahí un testimonio de una coronel de carabineros que dice que efectivamente los vio bastante cerca, que eran individuos grandotes para ella, con una especie de estructura. Señalan que les vieron figura humana, inclusive la persona que hizo el video en su minuto decía que se veían algo como brazos, que movían como brazos y una especie de elementos metalizados alrededor que dan una especie de refracción de brillos, de pequeños brillos. Fue bastante extraño porque nunca supe nunca supe qué realmente lo que era. Hasta hace poco que supe que era ovni. Hemos llegado hasta la comuna de Maipú. La popular calle Las Industrias es el escenario para este hecho que por estos días es el más impactante en cuanto al fenómeno ovni en el mundo. Ocurrió en 1998 en la comuna de Maipú, pero hoy explota en el mundo entero con la llegada del ufólogo estrella de los Estados Unidos a Chile, el ex vocalista de Happy Mondays, Sean Ryder, quien se dirigió exclusivamente a la comuna de Maipú en compañía del destacado investigador nacional Rodrigo Fuenzalida. La eminencia, quien es conductor del canal internacional History Channel, cataloga el suceso como el más importante de todos los tiempos. El fenómeno de paracaidistas de Maipú, uno de los más especiales que te ha tocado ver en tu carrera. Yo creo que sí, uno de los dolores de cabeza más complejos, un caso que está abierto y que nos invita a hacer un ensayo con nuestra razón. Los entendidos del mundo no saben qué decir. Los expertos se reservan la opinión. Las Fuerzas Armadas de Chile y los Estados Unidos no pueden cerrar la investigación y se niegan a nuevos antecedentes. A continuación, conozca la verdad sobre el caso que puede marcar la aceptación definitiva de seres inteligentes en nuestro planeta y ocurrió en Chile. Para algunos son globos, para otros serían aves, pero para los entendidos definitivamente son el caso más extraño de la historia en el tema de los ovnis. 31 de enero de 1998, 20:30 horas, durante la celebración de un cumpleaños en una casa en Maipú, se filmó el video que el CFAA, Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos, denominó los paracaidistas de Maipú. En forma paralela, se realizó la investigación en Chile y se mandó el video para su análisis a la NITS, el Instituto Nacional para los Descubrimientos Científicos en los Estados Unidos. Lo otro, que hay unas esferas que van siguiendo efectivamente los cuerpos, que son captadas por la cámara, que en un principio los norteamericanos señalaron que se podría tratar de errores de las cintas falso, completamente falso, porque un error de la cinta no queda en foco y desenfoque. En un principio se pensó que efectivamente eran paracaidistas, pero en un momento la caída se detiene y estas figuras comienzan a desplazarse horizontalmente sin sistemas de propulsión visibles, manteniéndose suspendidos en el aire en lo que parecía ser una formación de aproximadamente 6 a 7 objetos alargados
de gran tamaño. Gente al interior del gobierno de los Estados Unidos. En su minuto inclusive se dijo que había sido un analista del Pentágono el que había hecho el principal trabajo. En 6 meses no habían logrado determinar nada, y cuando intentaron determinar una explicación convencional, esa explicación tampoco dio cuenta de lo que se había visto. Estos mantenían una posición vertical conforme a la Tierra y perpendicular al horizonte, y nunca variaron ese ángulo. Solo flotaban sin ascender o descender. Mantenían una velocidad de desplazamiento constante, siendo observados durante más de 15 minutos, tiempo durante el cual cruzaron lentamente el espacio aéreo que era posible abarcar por los testigos en dirección a la costa. Testigos señalan que la mitad de ellos va volando, detienen los 10 del vuelo y 5 van en dirección vertical, y el resto empiezan a volar en términos horizontales, lo cual llamó bastante la atención y sin abrir ningún tipo de paracaídas. Se descartó en un principio, esta la hipótesis, se trataba de algún tipo de globo, pero la relación de corrientes de viento que había en ese instante, los cuerpos iban en contra de las corrientes de aire. Debe haber sido globo, deberían haber sido todos en función de las corrientes de viento. Fuimos a la comuna de Maipú, 14 años después del suceso que ya es una leyenda en la archiconocida calle de las Industrias. Fue prácticamente imposible lograr testimonios en cámara. La gente, por alguna razón, no quería publicar sus relatos y no accedió a hacerlo ante nuestros micrófonos. Pero ellos conocen la historia. Hablan de que incluso mucho antes, estos seres espectaculares ya visitaban la zona tanto de día y de noche. Los llamaban brujos o simplemente paracaidistas. Fue una extensa jornada hasta llegar hasta don Ramón Orellana, un maipucino que no tuvo problemas en conversar con mucho gusto y confirmar lo que a estas alturas ya es uno de los hechos sin explicación más llamativos del último tiempo. Su relato nos conmovió. Cuéntenos cómo vio ese día, cómo fue esa tarde. Bueno, eso fue hacia allá. Esta avenida de la Industria fue hacia allá, que se veían una especie de barra, o sea, no sabían si eran paracaidistas o no, sino que eran como una especie de barras que como que iban pasando, que también como que se movían en un lugar determinado. Ya. Se mantenían en su mismo espacio, en su mismo eje, y luego se movían lentamente hacia los lados, ¿nos cuentan? Claro, jugaban y como que iban pasando, después se devolvían, igual como balanceándose. Ya. Fue a plena luz del día, lo presenció mucha gente, se habló, usted estaba con alguien. Cuéntenos cómo fue ese día. Había una señora acá y lo conversamos, lo vimos, y la gente igual lo miraba, pero no le daba como tanta importancia. ¿Usted presenció algo histórico? Bueno, no solamente yo, sino que mucha gente, pero habría que llegar a ese punto de aclararlo primero, porque igual a lo mejor pueden ser otras cosas que uno no entiende. Atlanta, 1996. La inauguración de los Juegos Olímpicos presenta como gran atracción el vuelo descomunal y de ensueño de un hombre volando sin alas, sin un avión, solo con un sistema de propulsión conocido como jetpack, propio de una tecnología solo al alcance de la gran potencia norteamericana. 2 años antes de los paracaidistas de Maipú, esta podría ser una explicación lógica. La tecnología similar estaba. ¿Hay alguna relación por ahí? ¿Podríamos buscar una explicación con estos jetpacks? Sí, el punto es que el jetpack también tiene una autonomía de vuelo limitada. El jetpack y todo esto no tiene que ver los tipos aterrizando en alguna parte. Tienen cierto también de sistema de propulsión visible. Estos cuerpos están a más de 1500 metros de altura. El jetpack para nada es muy peligroso andar con eso a ese tipo de altura. Los paracaidistas de Maipú no emitían sonido alguno, no desprendían chorro de ningún tipo y su movimiento no tiene nada que ver con lo estático que es el sobrevuelo del jetpack americano. Solamente el cine podría replicar algo similar. El especialista norteamericano se entrevistó contigo. ¿Cuál fue su reflexión acerca de los paracaidistas? Impresionado, me decía, estos se parecen va a salir ahí en la serie de historia, estos se parecen a unos tripulantes, a unos personajes de Star Wars, y empieza a describirme. Los mandalorianos. Claro. El genio de George Lucas muestra en su Guerra de las Galaxias algo similar, con sus ya célebres cazarrecompensas Django y Boba Fett. Una visión que calza, pero en el cine. Después de los paracaidistas de Maipú, el mundo y Chile otra vez más observarían este fenómeno
que promete romper todo lo que creemos. Señalan que en el tiempo comenzaron a verse otros cuerpos similares en el resto del mundo. Yo presenté esto en Estados Unidos, en un congreso en el UFOC de Nevada, y curiosamente una vez que presento el caso, empiezan a haber réplicas de casos similares en distintas partes del mundo. Monterrey, México. Un fenómeno sin explicación preocupa a la comunidad y llega a los noticiarios locales. Las brujas de México podrían tener concordancia con los paracaidistas de Maipú. Los cabos comienzan a unirse. Es interesante el caso de la famosa bruja Monterrey, que se ve un cuerpo que también con autonomía, aparentemente teledirigido, pero con una autonomía bastante espectacular. Es decir, tú te das cuenta que parece al lado unos riscos, desafía a entender las corrientes de aire, es rarísimo. 2009, Costanera Norte. Un objeto pasa desapercibido para la mayoría de los conductores, excepto para uno, que se baja del vehículo y graba esta controversial secuencia. Una nueva aparición de los misteriosos paracaidistas. Visiones similares se observaron en otros puntos de México y los Estados Unidos, como este llamado hombre volador en Chicago, a quien se le ve claramente la silueta humana que parece aferrada a una suerte de parapente de vuelo autónomo. Aún no existe tecnología que alcance esa independencia de vuelo, o no sabemos toda la verdad. ¿A los militares qué le pareció este fenómeno? Bueno, al ex comandante, cuando lo estábamos ahí contemplando, dijo, wow, qué maravilloso, quedó completamente impactado con lo que estaba mirando. Cuando te dicen que lo analizan en el Pentágono, que no pueden tener explicación, y después te dicen textual, es un sky boogie, es decir, son unos parapentes que se utilizan constantemente para tirar carga aérea, pero que no vuelan a más de 15 metros del suelo. Pero esto está sobre 600 metros y se pierde a 1500 metros, y para más remate falsifican un fotograma. Dicen, no, pero si aquí tenemos, muestran un fotograma de una pista aérea con un carro tirado con un sky boogie, pero resulta que tú vas a la zona, bajas la cámara, no hay ninguna pista aérea cerca, es un condominio. De vuelta en Maipú, solo hay más negaciones de hablar ante las cámaras. Tuvimos que detener un vehículo en un intento desesperado por encontrar un testimonio más claro en un área cercana donde fue grabado el video en 1998. Lo conseguimos. Nuevamente, el relato es contundente. Señora, cuéntenos, ¿qué pasó esa tarde del 98? ¿Usted vio algo? Cuéntenos con toda tranquilidad. Vimos como pájaros, eran como pajaritos, todos decíamos que eran pajaritos. Algunos decían que eran paracaidistas, parecían personas desde lejos. Nunca abrieron ¿cuánto se llama Sus alas. Claro. Fue a plena luz del día, señora. Fue algo bien extraño, bien interesante. Bueno, nosotros lo vimos como pajaritos y todos decían, no, sí, otros decían que eran globos con velita, pero más allá, hasta hace poco supimos que eran ovnis. Estamos cerca de un contacto extraterrestre. ¿Son los paracaidistas de Maipú la clave para desentrañar el misterio de los ovnis? ¿Por qué tanto silencio en todos los estamentos? ¿Qué se esconde en el misterioso caso de los paracaidistas de Maipú? Hermetismo en las autoridades norteamericanas, hermetismo en la comuna de Maipú, en la calle Las Industrias, acerca de este fenómeno que fue captado en video en 1998 y que podría ser el eslabón entre creer y no creer en el tema de los ovnis. Fue el informe de Carlos Pérez. Adelante, estudios. Ahí estábamos con una de las pruebas, Carlos, parece contundentes, ¿verdad? O de las más contundentes para los incrédulos sobre el fenómeno ovni que ocurre precisamente en nuestro país. Es que cada vez que te metes más en este tema, es más confuso, más maravilloso para los que hay más siguen información. estos temas. Pero es espectacular tener a Alberto Urquiza, quien en 1998 ya se fue a terreno a trabajar y había desarrollado en extenso y tiene cosas realmente interesantes que decir con este tema que nos puede dejar pero totalmente anonadados. Yo le voy a contar una cosa. Primero que nada, este fenómeno no parte en el momento en que se hace esta grabación a las 8 y tanto de la noche, 20, 30 horas. Esto comienza en la madrugada. Y ustedes me preguntarán por qué. Un testigo, una persona, tuvo un sueño premonitorio. Vamos a calificarla como M, una mujer, que es una persona que está ligada a la ufología. Y ella tuvo un sueño en el cual varios seres aparecían volando y este sueño ya lo contó. Relató esto de madrugada, a las 7 de la mañana, y varios investigadores supimos esta historia. Cuando nos avisan de que esto estaba pasando, inmediatamente nosotros mandamos a gente a terreno en ese segundo. ¿Cuál fue el chiste? El chiste fue que la investigación demuestra hoy, tantos años después,
que no tiene ninguna explicación. Hay gente que dice, por ejemplo, que estas grabaciones tienen unos puntitos que son unos efectos provocados por la cámara y que en ese momento estaba grabando mal. Fíjense ustedes que hace años atrás nosotros ocupábamos este tipo de cintas. Betacam. ¿Cierto? Sí. Las chiquititas. Cuando se comete un error electrónico, las fallas son una línea, no un punto. Por lo cual esa explicación que indica que es un punto, es una falla de la grabación, no corresponde. Además, cuando esto se mueve, el objeto sigue estando unos puntos que acompañaban a las figuras debajo de ellas. Pero hay otra cosa más. ¿Me puedo acercar a la...? Por favor. Use la pizarra, profesor. Se indica que era un aparato tecnológico que tiene una especie de paracaídas muy pequeño que arrastra un cuerpo que va volando. Ajá. Y que esto puede ser incluso tirado o arrastrado por otro objeto desde tierra. Esto es la explicación que se había dado. ¿Ya? El problema está en que estos paracaídas, que son muy dirigibles y que pueden mantener largo tiempo en el aire a un objeto, no está en la imagen. Estas líneas que podrían estar trayendo algo tampoco están. Pero hay más. Se indica que hay unos objetos que son los que yo me estaba refiriendo recién, que en el punto bajo de la figura, cuando está el cuerpo en el aire, se ven unos puntos. Esos son los puntos que uno podría llamar un drop, un salto. En una imagen de ese tipo de cinta se ve una raya, una línea, no este tipo de objetos, que cuando la cámara se mueve, el objeto también se mueve. Y que está acompañando a estas figuras aparentemente humanoides, humanas, que uno podría decir son paracaídas. Hay otra tecnología, que son estos, una especie de motores que pueden desplazar en el aire. No, son ventiladores, como un motor de... Lo que veíamos en el informe. Y estos son capaces de trasladar a una persona. Es verdad. Este tipo de objetos en la imagen que nosotros estamos analizando objetivamente, por su tamaño, tampoco se ven, porque son de gran tamaño y son de uso militar. En ese momento, aparentemente en Chile no existía este tipo de imágenes, este tipo de materiales. Por lo cual nosotros quedamos claros que inmediatamente después de empezar la investigación, lo científico, lo que nos puede dar la explicación técnica de que esto efectivamente es algo terrenal, que es algo nuestro, que está con nosotros militarmente, en ese instante, año 1998, la explicación no es viable. A lo mejor hoy día podría serlo, pero hoy no lo es. Cuando esto va a Estados Unidos, se entrega primero que nada en Chile al Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos, que hace un destacado trabajo, incluso Eugenio Furt es una de las personas que hace el análisis, se manda a Estados Unidos y las explicaciones no fueron para nada sensibles, válidas o importantes que pudieran destacar lo que era. Carlos, ¿cuánto? Porque bueno, vemos esta figura que es como un paracaidista, ¿verdad? Que cae, que está en un círculo. ¿Cuánto más o menos mide? Porque uno pierde las proporciones, claro. ¿no? Uno lo ve ahí. Eso es lo más impresionante. ¿Se puede proyectar o no? Eso es lo más impresionante de todo. Se habló de figuras gigantescas. Entonces uno dice 3 metros, 4 metros. Por ahí en alguna oportunidad conversamos con el mismo Rodrigo Fuenzalía, que fue nuestra fuente. Le agradecemos también haber participado en estas notas. Nos habla de nórdicos, de seres extraterrestres que tendrían estas características, rubios, y que tendrían 2 metros de altura, 3 metros de altura. Es una conjetura, ¿no es cierto? Una posibilidad de una posible raza. Pero nunca cayeron en ninguna parte. Pero nunca cayeron en ninguna parte. Y cuando le pregunté ahora hace poquito rato a Marcelo, o sea, perdón, Alberto. Me estoy confundiendo con mi jefe, con Alberto, le dice, estas figuras son gigantescas. O sea, estamos hablando de 3 metros, 5 metros, y lo que me dice él es brutal. Fíjense ustedes que las nubes que están ahí están sobre los 1500 metros de altura. Y estos objetos están un poco más bajo de esos 1500 metros. Y miren el tamaño que tienen. Claro. Estos estaban ocultos en las nubes y habían instantes en que descendían de la nube. Uno de repente dice eran 4 o 5. No, llegaban a 10, 12. Que fue una de las predicciones que había hecho esta persona previamente. Entonces, que eran 10, 12. ¿De qué altura son? Muy grandes, están a 1500 metros y lo estamos viendo de ese tamaño. El objeto es gigantesco, simplemente gigantesco. Y esto es algo que hoy día internacionalmente se está tomando como un fenómeno totalmente real, sin explicación, porque los mejores elementos tecnológicos de Chile y del mundo lo han investigado y no han quedado con ninguna posibilidad de respuesta. Cuando nosotros buscamos una respuesta, cuando nosotros queremos, podemos ver cualquier cosa, podemos especular lo que sea. Pero lo real es que este fenómeno, que se repitió en varias ocasiones en Chile, hasta el día de hoy no tiene ninguna respuesta viable, y ni vamos tecnológica, a seguir investigando, ni porque esto hay militar. que seguirlo. Por supuesto. Muchísimas gracias.